estimado estudiante. Entramos ahora en la parte más práctica del curso, donde comenzaremos a aplicar los principios de la neuropsicología al entrenamiento y a la competición. Empecemos por uno de los procesos cognitivos más importantes, la atención. El psicólogo sueco Anders Ericsson afirmaba que dedicar muchas horas a entrenar no garantiza la mejora del rendimiento. Para progresar de verdad, el entrenamiento debe realizarse con un elevado nivel de atención. Esta idea no es nueva. Hace más de 2000 años, los filósofos estoicos ya defendían la importancia de controlar la atención. Como afirmaba Epicteto, somos aquello a lo que prestamos atención. En otras palabras, aquello en lo que centramos nuestra atención acaba convirtiéndose en nuestro principal entorno de aprendizaje y, con el tiempo, modela quiénes somos. En la misma línea, Moshe Feldenkrais, creador del método Feldenkrais, sostenía que sin una atención consciente a las sensaciones y a los movimientos que realizamos, el aprendizaje no se produce. La simple repetición mecánica, por sí sola, nunca conduce a una mejora real. Lo mismo ocurre con la toma de decisiones. Si no prestamos atención al proceso seguido ni analizamos posteriormente sus resultados, difícilmente mejoraremos nuestra capacidad de razonamiento. La atención depende de una compleja red de estructuras cerebrales que trabajan de forma coordinada. Estas estructuras permiten recibir información del entorno, seleccionar los estímulos relevantes y dirigir nuestros recursos mentales hacia un objetivo concreto. La atención no es una capacidad única, sino un conjunto de procesos diferentes. Además, existe un amplio consenso en que el ser humano tiene una capacidad limitada para procesar información de forma simultánea. Precisamente por ello, necesitamos mecanismos que seleccionen qué información merece nuestra atención en cada momento. Entre los principales tipos de atención encontramos atención orientativa, atención focalizada, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante, atención dividida. Estas capacidades siguen un desarrollo jerárquico. Para dominar formas complejas de atención, como la alternante o la dividida, primero es necesario desarrollar adecuadamente capacidades más básicas, como la atención focalizada y la atención sostenida. Comenzaremos estudiando la atención orientativa. La atención orientativa consiste en mantener un adecuado nivel de alerta y comprender nuestra posición respecto al entorno. Para ello es imprescindible la integración de la atención, la percepción y la memoria. Imaginemos que durante una competición el viento sopla constantemente desde el suroeste. Si un jugador no es capaz de orientarse correctamente en el campo e identificar esa información antes de ejecutar un golpe, la calidad de su decisión se verá claramente afectada. La orientación depende de numerosos procesos cognitivos y por ello suele alterarse con facilidad cuando existe algún tipo de disfunción cerebral. En la evaluación neuropsicológica es habitual valorar la orientación temporal y espacial, ya que ambas proporcionan información relevante sobre el funcionamiento de la memoria reciente y la capacidad del jugador para adaptarse a los cambios del entorno. En relación con el golf, el entrenamiento de la atención orientativa debería incluir tareas como memorizar el recorrido y la configuración del campo, identificando la posición de cada hoyo y su orientación respecto a los puntos cardinales. Desarrollar este hábito mejora la capacidad del jugador para orientarse tanto en los campos donde entrena como en aquellos en los que compite, además de favorecer una mejor comprensión de los factores que influyen en el juego. Atención focalizada. La atención focalizada es la capacidad de responder a un estímulo concreto, visual, auditivo o táctil, ignorando el resto de estímulos del entorno. Un jugador con un nivel insuficiente de atención focalizada tiene dificultades para filtrar información irrelevante y se distrae con facilidad por ruidos, movimientos de otros jugadores, animales, insectos o cualquier otro estímulo externo. Por ejemplo, si el caddy o el entrenador explica el golpe que debe ejecutar y el jugador no ha prestado atención, es frecuente que responda con dudas o tenga que pedir que se repita la información. En ese momento, su atención estaba dirigida hacia otro lugar. Atención sostenida. La atención sostenida es la capacidad de mantener un nivel adecuado de atención durante un periodo prolongado. En golf resulta especialmente importante, ya que los entrenamientos y las competiciones exigen permanecer concentrado durante muchas horas, aunque el número de acciones sea relativamente reducido. Esto obliga al jugador a gestionar la fatiga, el aburrimiento y la pérdida de motivación. Cuando la atención sostenida es insuficiente, el rendimiento suele disminuir progresivamente a medida que avanza la competición. Pensemos en un jugador juvenil que, por sus estudios, la distancia al club o el exceso de tiempo frente a las pantallas,
entrena muy pocas horas durante la semana y después afronta un torneo con 2 días de entrenamiento y 4 de competición en condiciones difíciles, si no ha desarrollado una buena atención sostenida, es probable que acumule más fatiga que sus rivales y que su capacidad para tomar decisiones disminuya conforme avanza el torneo. Esta es una de las razones por las que insistimos tanto en mantener una rutina constante. Cuando aparece la fatiga, dejamos de procesar parte de la información necesaria para decidir correctamente. Este fenómeno está relacionado con la racionalidad limitada, según la cual las personas toman decisiones utilizando la información disponible, aunque ésta sea incompleta, imperfecta o esté influida por sus propios sesgos. Por ejemplo, un jugador puede analizar el viento, el lie y la zona de caída, pero por falta de tiempo o recursos cognitivos, acabar ejecutando su golpe habitual en lugar del golpe que realmente ofrecía mayor probabilidad de éxito. El entrenamiento cognitivo ayuda precisamente a dirigir la atención hacia los aspectos verdaderamente relevantes antes de ejecutar cada golpe, favoreciendo decisiones más acertadas. Atención selectiva. La atención selectiva es la capacidad de priorizar los estímulos relevantes para una tarea e ignorar aquellos que pueden distraernos, permitiéndonos mantener el foco en la información realmente importante en cada situación de juego. Un ejemplo muy habitual de atención selectiva en el deporte es una competición con gran cantidad de público y ruido ambiental, como ocurre durante la Ryder Cup. A pesar del entorno, el jugador es capaz de centrar su atención en la conversación con su caddy o su capitán, filtrando el resto de estímulos. Otro ejemplo lo encontramos en los obstáculos del campo. Imaginemos un jugador cuya dispersión habitual con un golpe de 150 metros es de 15 metros. En condiciones normales no necesitaría prestar atención a un lago situado 25 metros a la derecha del objetivo. Sin embargo, si sopla un fuerte viento de izquierda a derecha y el terreno favorece que la bola ruede hacia el agua, ese obstáculo pasa a convertirse en información relevante. Una atención selectiva poco desarrollada, unida a un razonamiento deficiente, puede llevar al jugador a centrarse en datos irrelevantes o, por el contrario, a ignorar información decisiva para la toma de decisiones. Atención alternante y atención dividida. La atención alternante es la capacidad de cambiar el foco de atención entre diferentes tareas o estímulos de forma rápida y eficaz. Algunos autores consideran que la atención dividida es una forma especialmente rápida de este mismo proceso. Un ejemplo frecuente en el golf profesional ocurre cuando el jugador conversa con su caddy mientras calcula distancias, analiza el viento y valora las diferentes opciones de juego. En ese momento debe escuchar, razonar y procesar información casi de forma simultánea. Esto ayuda a explicar por qué muchos jugadores amateurs de alto nivel y profesionales noveles tienen dificultades cuando empiezan a trabajar con un caddy. Algunos prefieren que el caddy se limite a llevar la bolsa, mientras que otros delegan completamente las decisiones en él. Ambos modelos pueden funcionar, aunque compartir la toma de decisiones exige un elevado nivel de atención y coordinación. Llegados a este punto, conviene diferenciar claramente los dos grandes procesos que definen el golf, la toma de decisiones y la ejecución. Durante la toma de decisiones analizamos distancias, viento, lie, posición de los rivales, elección del palo y estrategia. Una vez tomada la decisión, toda la atención debe dirigirse exclusivamente a la ejecución del golpe. Si mezclamos ambos procesos, aumentamos considerablemente la probabilidad de cometer errores. Pensar en la mecánica del swing mientras calculamos la distancia puede provocar un error de cálculo. Seguir analizando opciones mientras ejecutamos el golpe puede alterar la coordinación del movimiento. Por ello, una buena rutina ayuda a separar claramente ambas fases y confirma un principio fundamental del alto rendimiento: cada cosa a su debido tiempo. Una vez comprendidos los distintos tipos de atención, pasaremos a estudiar otro proceso cognitivo fundamental para el rendimiento: la memoria. La memoria es uno de los procesos cognitivos más importantes del ser humano. No solo nos permite recordar información, sino también aprender de la experiencia, tomar mejores decisiones y construir nuestra identidad a lo largo del tiempo. Al igual que la atención, la memoria está formada por varias etapas interrelacionadas. Registro, donde la información procedente del entorno se capta por primera vez. Almacenamiento, donde esa información se consolida y queda guardada. Recuperación, que permite acceder posteriormente a los recuerdos cuando los necesitamos. La duración del almacenamiento puede variar desde unos pocos segundos hasta toda la vida, lo que convierte a la memoria en un sistema extremadamente flexible y adaptativo.
Además, existen diferentes tipos de memoria, cada uno con una función específica, desde la memoria sensorial, que conserva la información durante un instante, hasta la memoria episódica, que nos permite recordar experiencias concretas. Todas ellas contribuyen a nuestra capacidad para comprender el mundo y adaptarnos a él. Comenzaremos estudiando la memoria inmediata. La memoria inmediata, también denominada registro sensorial, constituye la primera fase del proceso de memoria. Durante apenas unas milésimas de segundo, registra la información que recibimos a través de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Sin embargo, no toda la información que percibimos pasa a formar parte de la memoria. Para que esto ocurra, es imprescindible que intervenga la atención, que actúa como un filtro seleccionando los estímulos realmente relevantes. Por ello, durante la evaluación, resulta fundamental comprobar si el jugador está captando la información importante para la tarea que realiza. La información puede perderse por diferentes motivos. El jugador puede desconocer qué aspectos del entorno son realmente relevantes, como el tipo de hierba o la humedad del green, puede estar distraído o concentrado en otros estímulos, presentar dificultades perceptivas o, simplemente, no ser capaz de retener esa información durante el tiempo suficiente para utilizarla. Por ejemplo, un jugador puede observar correctamente las caídas de un green, pero si no consigue mantener esa información en su memoria inmediata, difícilmente podrá utilizarla para tomar una buena decisión antes de ejecutar el golpe. En conclusión, el registro sensorial constituye el primer paso del proceso de memoria. De él depende qué información llegará a formar parte de nuestra experiencia consciente y podrá almacenarse posteriormente en la memoria a largo plazo. Si esta primera fase falla, el resto del proceso también se verá comprometido, afectando a la toma de decisiones y al rendimiento. Por ello, la atención consciente y una percepción adecuada son esenciales para aprender de forma eficaz, tanto en el deporte como en cualquier otro ámbito. Memoria a corto plazo y memoria de trabajo. Analicemos ahora dos tipos de memoria muy relacionados, pero con funciones diferentes: la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. La memoria a corto plazo permite conservar información durante un breve periodo de tiempo. A diferencia del registro sensorial, su capacidad es limitada y la información desaparece progresivamente si no se utiliza. Entre sus principales modalidades destacan memoria fonológica, encargada de retener sonidos, palabras e instrucciones verbales; memoria visual, que mantiene temporalmente imágenes e información visual, como planos, mapas o diagramas. Aunque ambas memorias están estrechamente relacionadas, cumplen funciones distintas. La memoria a corto plazo se limita principalmente a almacenar información durante unos segundos. La memoria de trabajo, en cambio, no solo almacena la información, sino que también la manipula y la utiliza para planificar, comparar alternativas, relacionar datos y resolver problemas. En golf, la memoria de trabajo resulta imprescindible, ya que permite al jugador integrar información como la distancia, el viento y las condiciones del terreno. Planificar la estrategia de cada golpe. Comparar distintas alternativas de juego. Recordar instrucciones técnicas mientras las aplica durante la ejecución. Gracias a esta capacidad, el jugador puede adaptarse a situaciones cambiantes durante la vuelta. Sin una memoria de trabajo bien desarrollada, resulta mucho más difícil tomar buenas decisiones y responder con eficacia a las exigencias del juego. En definitiva, tanto la memoria a corto plazo como la memoria de trabajo son esenciales para aprender, resolver problemas y decidir correctamente. Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo permite recuperar información una vez que nuestra atención ya se ha dirigido hacia otras tareas. A diferencia de la memoria a corto plazo, no parece tener un límite conocido de almacenamiento. Distinguir entre ambos tipos de memoria también resulta muy útil durante la evaluación de un jugador. Por ejemplo, si un jugador no consigue retener información de forma inmediata, pero es capaz de recordarla 30 minutos después, es probable que la dificultad se encuentre en el proceso de registro o de procesamiento inicial de la información. En estos casos, conviene valorar si existen dificultades de atención o de procesamiento del lenguaje, ya que ambas pueden interferir en el registro y análisis correcto de la información. Identificar el origen del problema permite diseñar intervenciones más eficaces para mejorar la memoria, tanto dentro como fuera del campo. Por el contrario, si el jugador presenta una memoria a corto plazo adecuada, pero olvida gran parte de la información con el paso del tiempo, la dificultad puede encontrarse en los procesos de recuperación u organización del recuerdo. Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo constituye un sistema de almacenamiento amplio y complejo que incluye distintos subtipos, cada uno con una función específica. Denominación.
Es la capacidad para recuperar palabras de nuestro vocabulario. Resulta esencial para la comunicación y el uso correcto del lenguaje. Reconocimiento. Permite identificar personas, lugares, objetos o situaciones previamente conocidas, facilitando nuestra interacción con el entorno. Memoria contextual. Hace referencia a la capacidad de recordar no solo una información, sino también el contexto en el que fue aprendida o experimentada. Memoria no verbal. Almacena información no relacionada con el lenguaje, como imágenes, sonidos o sensaciones táctiles. Es especialmente importante para la percepción visual, la creatividad y la resolución de problemas. Todos estos tipos de memoria trabajan conjuntamente y desempeñan un papel esencial en el golf, permitiendo recordar recorridos, estrategias, experiencias previas y situaciones de juego que facilitan una mejor toma de decisiones. Fases del recuerdo. El proceso de recordar una información consta de 3 etapas fundamentales. Registro. Es la captación inicial de la información y su paso a la memoria a corto plazo. Retención o almacenamiento. Durante esta fase la información se consolida mediante la atención, la asociación con conocimientos previos, el análisis y la repetición. En el entrenamiento resulta especialmente útil fomentar la reflexión mediante preguntas como ¿qué opinas? O ¿cómo lo harías tú? Este tipo de preguntas ayuda al jugador a dar significado a la información y favorece su consolidación. La asociación desempeña un papel fundamental, ya que cuanto más relacionamos un nuevo aprendizaje con conocimientos previos, mayor será la probabilidad de recordarlo posteriormente. Recuperación. Es el proceso mediante el cual la información almacenada vuelve a hacerse consciente. Puede producirse de 2 formas. Recuerdo, cuando buscamos activamente la información en nuestra memoria. Reconocimiento, cuando identificamos la respuesta correcta entre varias opciones. En general, reconocer resulta más sencillo que recordar. Por ello, es muy recomendable que los jugadores lleven un registro escrito de entrenamientos, competiciones y aprendizajes relevantes. Estas anotaciones facilitan la recuperación de la información y fortalecen las conexiones entre los distintos conocimientos adquiridos. Con esto finalizamos el estudio de la atención y la memoria. En el siguiente módulo abordaremos otras capacidades fundamentales para el rendimiento deportivo: la coordinación, la percepción, el razonamiento y el cálculo. Continuemos.